sistema web para el monitoreo de variables físicas en cultivos aeropónicos. Su servidora, María Petra Paredes Ochiwa. Los temas a abordar es una introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Agradezco a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan por respaldar los trabajos de colaboración con otros cuerpos académicos externos. Bien, como introducción tenemos que este trabajo está desarrollado para el control de cultivos aeropónicos a través de un sistema que nos permite automatizar el monitoreo y el sistema de aspersión en esto. En el controlar el monitoreo de estas variables físicas, de las cuales se están considerando para poder tener una buena producción de algunos cultivos. Las variables que se monitorean en este caso es el pH, la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica, para lo cual se desarrolló y diseñó un sistema web con el cual primero se levantaron requerimientos, se hizo un análisis y un diseño de esos requerimientos y se llegó a una etapa de implementación. Este sistema es en un ambiente web, dado que nos va a permitir monitorear desde cualquier lugar en donde nos encontremos, no importando la hora, y si es necesario programar un nuevo cultivo, así como su periodo de aspersión, nos va a permitir elaborarlo. Por eso es que surge la necesidad de que sea un sistema web. La metodología que se siguió para poder desarrollar el proyecto es la metodología Scrum, dentro de la cual se pueden destacar 4 fases: la fase de planeación, implementación, revisión y la fase de lanzamiento. En la fase de planeación se realizó el diseño de la base de datos, la cual vamos a ver en posteriores figuras. Se realizó también el circuito para la obtención de los datos y se establecieron los listados de las tareas para definir las iteraciones, es decir, los sprints que se iban a desarrollar para el presente proyecto. La segunda fase, que es la implementación, una vez que se realizaron las fases de planeación y se elaboraron sus actividades, se procedió a implementar el modelo vista controlador, permitiendo así identificar los trabajos del back-end y el front-end. Asimismo, se realizó la configuración del servidor en la nube y de manera local para la lectura de los datos, y se utilizó software de simulación conectado a Arduino y a la Raspberry para poder medir las variables. En la tercera fase, revisión, se realizaron pruebas de software y de circuito. Las primeras consistieron en evaluar la funcionalidad, la seguridad, mediante el uso de tokens, puntos de acceso y tiempo de respuesta. También se generan en este sistema reportes en formatos PDF y en Excel, las cuales podemos validar su descarga, para lo cual también lo vamos a ver en posteriores figuras. En la fase de lanzamiento se realizó la configuración del servidor en la nube para poder alojar el código del sistema y la base de datos. Una vez que se termine ese proceso, se procede a la validación de la integración y en esta también se incluye una elaboración de la documentación del sistema, como lo son el manual de usuario y el manual técnico. En la fase de planeación, como les mencionaba, se realizó la base de datos. Para ello, se elaboraron diferentes diagramas que nos permitieron modelar los datos, así como la información a utilizar en esto. Algunas de las entidades que se emplean para poder controlar el proyecto son el uso de tokens, el monitoreo de las variables, el registro de los cultivos, información de nuestros usuarios, historias, el registro de fechas de aspersión, el registro de fechas de cultivo y de aspersión. Asimismo, en la fase de planeación se realizó el circuito con el cual controlamos los sensores. Esto se elaboró con el apoyo de un Arduino y para ello, se diseñó el presente circuito que podemos ilustrar
en la figura. Asimismo, en la fase de planeación se realizó el circuito de la válvula con el proceso de aspersión, el que nos va a servir como apoyo para poder realizar la aspersión con la ayuda de una Raspberry, en la cual nosotros podemos identificar algunos de los componentes que se están considerando para poder, o que se consideraron para poder implementarlo. Entre ellos podemos identificar un puente rectificador, un transformador con una salida de 12 volts 5 amperes, un regulador también con salida de 5 volts 5 amperes, una resistencia, o bueno, bien varias resistencias, un relevador, un capacitor, perdón, y un regulador, entre otros elementos que se consideraron para poder elaborar el circuito. Asimismo, se realizaron el listado de las tareas a realizar en cada uno de los diferentes sprints con los cuales se crearon, los cuales fueron 4. Entre esas tareas, las que podemos destacar son realizar las historias de usuario, diseñar las pantallas de fidelidad del sistema, diseñar los casos de uso del administrador estudiante, diseñar los diagramas de la base de datos e implementarlos en el sistema gestor de base de datos, diseñar las pantallas de alta fidelidad de cada uno de los módulos, así como crear y visualizar datos de usuarios en diferentes cuentas, registrar cultivos con sus variables correspondientes, posteriormente activarlo con su fecha y fecha de siembra y fecha de cosecha, programar los ciclos de aspersión de los cultivos, así como visualizar los monitoreos diarios, generar reportes con los datos obtenidos del monitoreo, realizar recomendaciones y desarrollar los manuales técnico y de usuario. Cada uno de estos se fue programando en diferentes sprints. En la fase de implementación podemos visualizar la pantalla que se creó tanto del lado del frontend como del backend para poder cuidar estos o poder manejar el modelo vista controlador. En esta figura que estamos visualizando está la parte del frontend en donde tenemos el inicio de sesión, en donde nos solicita el nombre de usuario y la contraseña, y en caso de que no tengamos una cuenta, bueno, podemos irnos a la sección de crear cuenta y desde ahí nosotros creamos o registramos nuestro usuario. Solamente presento una porque son varias las que con las que cuenta el sistema, pero esta es una para ejemplificar la parte del backend y del frontend. En este caso, en la figura del backend, bueno, nosotros podemos ver ahí cómo estamos manipulando cada una de las variables que se van a solicitar para poder ingresar. En la fase de revisión, nosotros realizamos esta interfaz en donde podemos generar los reportes. Estos reportes pueden ser seleccionando el cultivo que deseamos, la fecha de siembra, la fecha de reporte, y lo podemos generar en un formato PDF o bien en un formato Excel, o bien también podemos ver las tablas de monitoreo del cultivo que hayamos seleccionado. Bien, los resultados que se tienen es que se creó una plataforma web que cuenta con 2 tipos de roles, administrador, estudiantes o bien docentes para su interacción con el usuario. Esta plataforma también permite el registro de cultivos, así como la lectura de variables físicas que se mencionaron, en la cual también establecemos los valores máximos, óptimos y mínimos de cada una de esas variables, además de asignar las fechas de siembra y de cultivo. Tiene 2 funcionalidades relevantes la plataforma, como lo son el respaldo de los monitoreos y el historial de los cambios realizados por alguno de los usuarios que hayan usado el sistema. Y una característica también relevante es en cuanto a la seguridad de los datos, ya que por cada una de las transacciones que se realizan de la información se accede al servidor hacia los clientes, se efectúa mediante la creación y uso de tokens, evitando así la pérdida de datos y el acceso indeseado de usuarios ajenos al sistema. Como conclusión, podemos decir que cultivar de manera aeropónica se reduce el uso de espacios, agua, nutrientes
necesarios para un cultivo, mejorando así su productividad y calidad. La automatización de este proceso de nebulización sirve de apoyo para los cultivos dentro del invernadero, ya que mide y minimiza la posibilidad de alterar esas variables físicas. También el controlar un inventario desde cualquier lugar genera un ahorro de tiempo y de personal involucrado, por lo que el sistema web automatiza las siguientes tareas o actividades del sistema, como lo son el registro de cultivo, intervalos óptimos de las variables físicas, fechas de siembra y de cultivo, así como el establecimiento de periodos de aspersión. En caso de que exista alguna necesidad para visualizar algunos de los cambios elaborados por un usuario en el sistema web, permite explorar los registros o bien modificaciones que éste haya realizado en los procesos de nebulización de los cultivos, y además nos presenta la información del monitoreo de las variables físicas dentro del invernadero en diferentes formatos. Estas son algunas de las referencias bibliográficas y no me resta más que agradecer su atención.